Bien, pues este tema 2 es, como he comentado en clase en numerosas ocasiones, es quizá el más teórico y para mí al menos el más tedioso de exponer por el mencionado componente teórico y porque, bueno, son muchos contenidos, hay muchos conceptos que quizá puedan llevar a equívoco y ojalá, bueno, pues este vídeo con la descripción de todos los elementos que yo considero al menos más importantes de cara a que enfrentéis el primer parcial y el resto de parciales y la prueba final, pues os sea de utilidad para intentar acotar qué cosas son aquellas en las que os tenéis que centrar. En ese sentido, bueno, lo primero que tenéis que saber es que es una balanza de pagos. La balanza de pagos no es más que una herramienta estadística dentro de la contabilidad nacional. Es la herramienta estadística que hemos definido para analizar, para evaluar el sector exterior de nuestra economía, para valorar y analizar cuáles son las relaciones que tenemos con nuestros principales socios económicos. En ese sentido, lo primero que tenemos que pararnos es, bueno, es una herramienta estadística, pero ¿por qué tiene esa concreción metodológica? Todo viene del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, a través de su famoso manual, es el que define los contenidos y las estructuras generales de una balanza de pagos, que son las que aplicamos en la Unión Europea, en nuestro caso a través del Banco Central Europeo, que es nuestro Banco Central. Pertenecemos a la zona euro y nuestro Banco Central es el Banco Central Europeo. No obstante, sabemos que el Banco Central Europeo no tiene capacidad formal para pararse a confeccionar las balanzas de pagos de cada uno de los países integrantes del sistema europeo de bancos centrales, de modo que va a ser el Banco de España el banco que a la postre va a ser el que se encarga de facto de realizar, de contabilizar nuestro sector exterior a través de la balanza de pagos. Bien, como sabéis perfectamente, bueno, lo primero que tenéis que determinar, esto ya lo habéis estudiado, es qué estructura tiene una balanza de pagos. Os comentaba que como balanza, pues tenemos no solamente la balanza de pagos, tenemos varias balanzas. Tenemos la balanza por cuenta corriente y la balanza de capital y dentro de esta parte de arriba que yo denomino lo que tenéis que tener claro inicialmente es que estas balanzas pueden ser superavitarias o deficitarias y también pueden tener saldo cero. Será una casualidad que tenga un saldo estrictamente de cero, puesto que es prácticamente imposible que lo que denominamos ingresos y pagos sean exactamente iguales en un periodo contable, que es como analizamos la balanza de pagos. Pero inicialmente, pues tenemos que tener claro que esto que denomino la parte de arriba corriente de la balanza por cuenta de capital puede tener saldo superavitario y deficitario y también tener saldo cero. Eh, Esto lo diferencia la balanza de pagos formal, que sabéis que la balanza de pagos tiene que estar siempre equilibrada, es decir, tener saldo cero. Esto es algo que tenéis que tener cristalino. La balanza de pagos siempre tiene que estar equilibrada. Tiene saldo cero y siempre va a tener saldo cero. Más allá, tenemos que tener claro que dentro de la balanza por cuenta corriente tenemos también subbalanzas. En este caso, la balanza comercial. Tenemos la balanza comercial, tenemos la balanza de servicios y tenemos otra serie de cuentas que no son balanzas, pero son extremadamente importantes, como es la cuenta de rentas primarias, la cuenta de rentas secundarias, las transferencias corrientes que definíamos en años previos y las transferencias de capital, la cuenta de capital. En ese sentido, tenéis que saber qué es una renta primaria, rentas del trabajo, rentas del capital, y tenéis que saber diferenciar una transacción, una transferencia, disculpar, de una transferencia comercial. Las transferencias corrientes se supone que son ejercicios que hacemos, pero que no exigen una contraprestación. Eso es una transferencia y es lo que lo diferencia de una transacción comercial al uso que incluiríamos dentro de la balanza comercial o de la balanza de servicios. Más allá tenéis que saber, aparte de conocer los ejemplos ordinarios que hay dentro de cada una de estas cuentas, que no nos podemos parar a valorar, eso lo tenéis que conocer, son bien conocidos, os los podéis aprender de memoria si queréis, pero sabiendo lo que es una transferencia corriente y una transferencia de capital, pues ya sabéis distinguir perfectamente cualquier ejemplo que yo os ponga y sabiendo lo que es una renta primaria, una renta del trabajo, una renta de capital, las rentas son rentas y las transferencias son transferencias. En el momento en el que sepáis diferenciar una renta de una transferencia,
o una transacción comercial. Ya sabéis que o es balanza comercial, o es renta, o es transferencia, sea corriente o de capital, no tenéis que saber nada más. Sí es importante que sepáis diferenciar un ingreso de un pago. Nuestra regla mnemotécnica que yo os decía, capital que entra es un ingreso, capital que sale es un pago, en términos, en este caso, de divisas. Se ha pagado con euros, se ha pagado con una divisa fuera de la Unión Europea. Saber distinguir un ingreso de un pago, la diferencia entre ingresos y pagos es lo que nos va a definir el saldo de la balanza por cuenta corriente y de la balanza por cuenta de capital, que la analizamos conjuntamente. Sabéis que con la reformulación que se ha hecho de la balanza de pagos, el saldo de la balanza por cuenta corriente más el saldo de la balanza por cuenta de capital tiene que arrojar un saldo idéntico y además con el mismo signo que la cuenta financiera, no como previamente que tenían que tener el mismo saldo pero signo contrario, ahora no. Ahora tienen que tener el mismo saldo, es decir, la parte de arriba de la balanza de pagos y la parte de abajo de la balanza de pagos tienen que arrojar el mismo saldo, por ejemplo, 10.000 millones y el mismo signo. ¿De acuerdo? En ese sentido, descrita esta primera parte del análisis de la balanza de pagos, la cuenta corriente y cuenta de capital, con todas estas cuestiones que os he ido lanzando y que tenéis que tener suficientemente claras. Hemos dedicado prácticamente un mes entero a la balanza de pago. Tenéis que entender que no me puedo parar aquí a analizar las transferencias públicas, las privadas, las corrientes, las de capital. Eso son cosas que tenéis que estudiar y que deberíais tener bastante claro. Pasamos a entrar a la cuenta financiera. La cuenta financiera ya sabéis que tiene una modificación parcial en lo relativo a lo que se consideraba en la cuenta corriente de capital un ingreso y un pago. Aquí no hablamos de ingresos y de pagos, hablamos de activos y de pasivos. Y en ese sentido, un activo, que es el capital nacional que se invierte fuera de la economía nacional, lo consideramos positivo. Es un apunte positivo en nuestra balanza de pagos, en nuestra cuenta financiera. Y el pasivo, esas inversiones que recibimos, el pasivo lo consideramos como una especie de deuda. Lo valoramos negativamente. El capital que recibimos, esa inversión que recibimos, lo valoramos negativamente dentro de nuestra cuenta financiera. Ese es el principal apunte diferencial en lo relativo a la cuenta corriente de capital. En la cuenta corriente de capital, capital que entra, ingreso. Capital que sale, pago. Aquí no, aquí es al contrario. Capital que entra es un pasivo y lo valoramos negativamente. Capital que sale, las inversiones nacionales que se realizan fuera de la economía nacional son un apunte positivo, es un activo. Aquí es activo menos pasivo, es al revés. Ese es el principal matiz. Luego, más allá, tenemos que tener claro que dentro de la cuenta financiera tenemos 4 subcuentas. Tenemos la inversión directa, tenemos la inversión en cartera, tenemos las otras inversiones y tenemos los derivados financieros. La jerarquía en cuanto a preferencias va de arriba a abajo. Con el debate que tengamos dentro de las inversiones directas o de las inversiones en cartera, recordar que aquellos valores, aquellos activos que se negocian dentro de mercados oficiales, acciones, bonos, letras, etcétera, en ese sentido van a ser igual de valorables en función de los intereses que tenga la economía, las inversiones directas o las inversiones en cartera. La cuestión es, evidentemente, el debate interno que ya vimos en clase de qué preferimos, ¿no? Una inversión con un montante muy elevado que se quede mucho tiempo en nuestra economía, pero que, ojo, que pueda, se abra la posibilidad, tenga la capacidad de poder entrar en el consejo de administración de alguna gran empresa en relación a una inversión en cartera, que serán inversiones más reducidas, ese dato del 10% que os decía, que lo tenéis que tener claro. Las inversiones en cartera serán más reducidas, pero pueden permanecer mucho tiempo en nuestra economía y a lo mejor tienen una incidencia inferior dentro de los consejos de administración de empresas que para nosotros como economía podemos considerar estratégica. Es un debate que, como casi todo en economía, no es conclusivo. Lo que sí es cierto es que preferimos estas inversiones en mercados oficiales negociables, inversión en cartera, inversiones directas, al resto de financiación.